En este cuadro de Albrecht de Brienne se representa una escena ocurrida unos 450 años antes de ser pintada, el 10 de enero de 1430, y se trata de la fundación por Felipe III de Borgoña, denominado el Bueno, de la Orden del Toisón de Oro. Felipe el Bueno se pone a la cabeza de la nueva orden. Su retrato, que se puede ver en el Museo Groninge de Brujas, lo muestra con el collar de la orden alrededor de su cuello. A Felipe III de Borgoña le sucede su hijo Carlos, llamado el Temerario, y tras su muerte su hija y heredera María de Borgoña, que se casa con Maximiliano de Austria. Así, la soberanía de la orden pasa a los Habsburgo, quienes continúan teniendo el título de duques de Borgoña. En Brujas se encuentra la tumba de Carlos el Temerario, hecha de mármol y bronce dorado. Se representa al duque acostado y lleva el collar de la orden alrededor de su cuello. Cerca de la tumba se encuentra la sillería del coro, sobre la cual cuelgan los 30 escudos de arma de los caballeros del Toisón de Oro, que recuerdan la reunión del capítulo de 1468. El escudo de armas de Carlos el Temerario es el primero de la fila. Una vez titulares los Habsburgos como grandes maestres de la orden, de Maximiliano de Austria la titularidad pasa a su hijo Felipe, llamado el Hermoso, que casó con doña Juana I de Castilla, y de este pasa a su sucesor, el que fuera emperador Carlos V, continuando la línea sucesoria a través de todos los monarcas hispanos de la Casa de Habsburgo. Cuando muere Carlos II en 1700, termina la dinastía de los Habsburgo de España y estalla la Guerra de Sucesión Española. Tanto el emperador romano-alemán Carlos VI, archiduque de Austria, como el rey Felipe V de España reclaman la sucesión de Carlos y se hacen cargo de sus títulos. A partir de entonces, la Orden del Toisón de Oro se ha dividido en una orden austriaca y una orden española. Ambas siguen existiendo hoy. La orden austriaca es propietaria del archivo y de las antiguas insignias y sigue respetando los estatutos originales, mientras que la orden española acepta nuevas regulaciones. Desde el reinado de José I Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón, la orden también permite admitir a personas protestantes. La rama española ya no es una orden espiritual, sino una orden de mérito. La institución del Toisón de Oro nació como una orden de caballería creada para defender la fe cristiana, inspirada en otras órdenes contemporáneas como la inglesa de la Jarretera y la aragonesa de la Jarra y el Grifo. La nueva orden, al igual que las anteriores, se encomendó a un personaje sagrado. En su caso fue a San Andrés. Además se fijó también en las historias artúricas y en la mitología. El Toisón de Oro reivindicó en su constitución a Jasón y su consecución del vellocino de oro. Toisón en francés no debemos olvidar que significa precisamente vellón de lana.
El único collar que se ha conservado del siglo XV, es decir, de los orígenes de la orden, se encuentra en el Museo de Viena. La composición del collar de la orden viene determinada en los estatutos. Los collares son propiedad de la orden y están numerados. Tras el fallecimiento del caballero, deben de ser devueltos a la misma. Se describe el collar en el Estatuto tercero, donde dice que se compone de fusils, es decir, de eslabones estilizados, en este caso en forma de V, entrelazadas entre sí, que encuadran pedernales de los cuales parten llamaradas. De su frente pende enganchado un dorado pellejo o vellocino de carnero. Eslabones, pedernales y llamas eran la divisa personal del duque fundador, es decir, de Felipe III el Bueno, cuyo lema decía «Ante ferit quam flama micet», es decir, golpea antes de que surja la llama. Durante las reuniones del capítulo, a partir de Carlos el Temerario, los miembros vestían túnicas e insignias ceremoniales. Hay un código de vestimenta diferente para cada ocasión. Las ceremonias de la Iglesia se extienden a lo largo de 3 días. El primer día, el día del patrón de San Andrés, 30 de noviembre, patrón de Borgoña y de la Orden, se dedica a una misa a este santo. Los miembros de la Orden visten túnicas rojas ese día. El segundo día se conmemora a los miembros fallecidos y los miembros de la Orden visten ropas negras de luto. Y en el tercer día se celebra una misa festiva en honor a María, también patrona de la Orden, y se utilizan para ello trajes blancos y rojos. Además de la lealtad al duque y las virtudes caballerescas, los valores religiosos son fundamentales. Los miembros de la orden debían jurar lealtad a la Iglesia Católica y esforzarse por la conservación de la fe. Los nuevos caballeros y oficiales prestaban juramento ante el llamado Schwurgkreuz, es decir, la cruz del juramento, que se conserva en el Kunsthistorisches Museum, el Museo de Historia del Arte de Viena. Es una cruz de oro de diseño sencillo, engastada con piedras preciosas, zafiros, rubíes y perlas, y data de alrededor de 1400. La base fue completamente renovada en torno a 1453 y 1467 en nombre de Felipe el Bueno. Entre otras cosas, tiene sus armas e insignia grabada. En la parte central de la cruz se esconde una astilla, una de las muchas astillas de la Santa Cruz, convirtiéndola en una cruz también de reliquia. Llegados a este punto, es casi obligado preguntarnos qué relación guarda esta orden tardomedieval con la antiquísima leyenda del vellocino de oro, ya conocida incluso en tiempos de Homero. La leyenda del vellocino de oro es recogida por el poeta romano Ovidio, aunque es muy anterior. Ya hemos dicho que en el siglo IX a.C. ya era conocida. Se trata del vellón de un cordero mágico, de un carnero, que por determinadas vicisitudes había llegado a la Cólquide, lo que sería la actual Georgia, junto al Mar Negro, y se hallaba colgado de un árbol sagrado. Un héroe, Jasón, debía recuperarlo y volver con él a su ciudad de Tesalia para poder ser reconocido como su legítimo rey. A Jasón, que se embarca en la nave Argos, acompañado de otros héroes mitológicos, Heracles, Cástor y Pólux, Orfeo, Meleagro, Peleo, el padre de Aquiles y alguno más, a los que se les conoce como argonautas, les sobrevienen grandes dificultades y peligros que van sorteando heroicamente, hasta que, ayudado por la princesa hechicera Medea, que consigue dormir a la serpiente dragón que custodia el vellocino, puede al final recuperarlo. Es una historia llena de un rico simbolismo que seguro abordaremos en algún próximo programa. En todo caso, os recomiendo el libro de Robert Graves, El vellocino de oro. En el Museo del Prado, aunque no está expuesto, se conserva un cuadro de Erasmus Quilinus, pintado en torno a 1638, que representa a Jasón robando el vellocino del templo de Marte en la Cólquide, que sigue un boceto de su maestro, del maestro de Erasmus Quilinus, es decir, de Rubens, basado no en las metamorfosis de Ovidio, sino en este caso en una obra conocida como las Fábulas de Higinio, que situaban el vellocino en el templo del dios Marte, cuya escultura se puede ver
y donde lo llevó Friso, hijo de Atamante. Pero ¿por qué precisamente es esta la leyenda que se escoge en el acto fundacional de la Orden del Toisón de Oro? Realmente ignoramos si fue una pura decisión del propio duque Felipe. En todo caso, los motivos pudieron ser variados. El carnero, como símbolo entonces de la ciudad de Brujas, donde se funda la orden y que contaba con una muy próspera industria lanar. El toisón, es decir, el vellocino, que es como se dice en francés, como símbolo también de la legitimidad monárquica, de la legitimidad del poder y la visión de una nueva caballería. Caballos Escalera y García Mercadal se decantan porque el duque tenía cierta familiaridad con esta leyenda que estaba representada en una serie de tapices heredados de su abuelo Felipe. Además, una de sus lecturas preferidas era l'Histoire de Troyes, y por otra parte representaban bien el conocido propósito del joven duque de encabezar una expedición militar para recuperar los santos lugares. Los principios de la Orden del Toisón también se relacionaban con la lucha contra el poder otomano y la liberación de los santos lugares. No obstante, la leyenda fue considerada por los prelados borgoñones como pagana e impropia de una orden cuyo uno de sus objetivos principales era defender la cristiandad. El obispo de Nevers, primer canciller de la orden, propuso su sustitución por el héroe bíblico Gedeón, quien según el libro de Jueces recibe una señal de Dios a través de la aparición de Rocío en un pelaje de lana. Pero los deseos de Felipe el Bueno de llevar a cabo una cruzada contra los turcos tras la toma de Constantinopla quedaron simplemente en una gran fiesta conocida como el Banquete del Faisán, que pretendía precisamente promover la cruzada. Una fiesta de gran lujo en la que se interpretó un motete compuesto por Dufay para la ocasión, denominado Lamentatio o Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinople, el lamento por la Santa Madre Iglesia de Constantinopla. A mi juicio, es el hecho más relevante que nos indica el deterioro y la caída del espíritu caballeresco que había imperado en la Edad Media.